Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos como cada martes. En este martes de Grupo Loga, creando un espacio para conocer a los maestros, presentar algún tema novedoso, conocer las inquietudes que cada uno de ustedes nos van presentando en función de los temas que vamos compartiendo. Así es que, bueno, pues iniciamos el mes de junio con el tema de el eje correspondiente a la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Este eje que nos ha propuesto el Plan de Estudios 2022 y que queremos con ustedes presentarles algunos temas como que vamos a abordar el día de hoy, la ortografía, las faltas de ortografía o los errores ortográficos hablados. También vamos a abordar el tema de la lectura como una herramienta para introducir un tema, las técnicas con las cuales los maestros y las maestras podemos contar especialmente para trabajar los textos escritos y alguna herramienta para que ustedes puedan conocer diferentes tipos de lectura y promover visiones tanto locales como internacionales acerca de pequeños textos, de ejercicios de lectura que además de favorecer la lectura de comprensión, también ayudan a conocer otras plataformas y otros materiales. El eje transversal que corresponde a la apropiación de las culturas a través de dos magníficas herramientas como es la lectura y la escritura, tiene como principal propósito acercar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las diferentes manifestaciones culturales. Y mucha de la cultura queda plasmada por escrito. Y mucha de la comunicación de lo que es nuestro entorno cultural se puede promover, se puede desarrollar a través de la producción de textos escritos. Entonces, ese eje transversal es el que vamos a comentar, vamos a empezar a abordar en estos martes con Grupo Loga. Y hoy abre la reflexión de este eje transversal la maestra Yalí Trinidad David Bueno. Déjenme darles algunos datos de su currículum con el objeto de irla conociendo. Ella es maestra de educación por la Universidad La Salle, es diplomada en filosofía para niños por Seralfín y estudió la licenciatura en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, de la que fue incluso directora académica. Justo en su alma mater, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, trabajó en el diseño curricular de una nueva licenciatura y en la formación de 3 nuevas maestrías, 2 de ellas vigentes hasta el momento. Ha impartido clases de español a nivel de secundaria y normal superior, así es que desde esa experiencia de ser docente, pues nos habla a los docentes. Ahí impartió la materia de literatura y redacción en preparatoria y universidad, materias también de periodismo y comunicación en universidades y técnicas de investigación a nivel de maestría. Cuenta con 18 años de experiencia en el ámbito de la docencia y 27 años en el ámbito periodístico. De veras agradecemos muchísimo esta presencia de la maestra Yalí el día de hoy, quien abordará el tema descripciones y correcciones de errores ortográficos hablados. Es muy importante porque ustedes han escuchado, salieron en los medios de comunicación, esta cuestión que en alguno de los proyectos va a estar legitimado el AIGA o el UBISTES
estas cuestiones que están como muy incorporadas en nuestro hablar cotidiano y que es muy importante que la escuela, en esta visión formadora, tenga herramientas para ayudar a su autocorrección, a su corrección. Pues, maestra Yali, le dejo en el uso de la voz para que nos ayude a tratar de entender a los maestros y a las maestras cómo podemos lograr corregir, ayudar a la transformación de estos errores ortográficos hablados. Bienvenidos, maestros y maestras, váyanos diciendo de qué entidad nos acompañan y, por supuesto, utilizar el chat para hacer comentarios, para compartir algún material y, por supuesto, también para ir planteando las preguntas que al final de la sesión le haremos a la maestra Yali. Buen día a todos, gusto en tenerles por aquí. Ya. Muchas gracias, Pati, y muchas gracias a todos los maestros que hoy se unen a esta plática. Espero que sea una buena hora y ustedes me lo dirán en un momento más. La verdad es que este tipo de sesiones suele causar mucha, ¿cómo decir?, incomodidad. Pero yo no pienso incomodar a nadie, al contrario, yo lo que me gustaría compartir esta tarde-noche con ustedes tiene que ver con cómo hablamos y por qué hablamos así. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aprendemos un lenguaje? La forma natural en que aprendemos un lenguaje es hablar. Nuestra lengua materna siempre la aprendemos de forma hablada. Quizá cuando aprendemos otro idioma, y lo aprendemos a través de una escuela, entonces la aprendemos de forma escrita. Y por eso después uno entiende mucho, pero no habla nada, porque tiene mucho que ver con cómo nos enseñan un segundo idioma o un tercer idioma. Pero nuestro idioma, nuestra lengua materna, la aprendimos escuchando y después reproduciendo sonidos de los que escuchamos. Esos sonidos que fuimos escuchando y que fuimos nosotros tratando de reproducir hasta que nos fueron saliendo mejor, también lo iban ligando nuestros papás, tíos, la gente adulta que estaba a nuestro alrededor generalmente, lo iban ligando con objetos y entonces por eso nosotros fuimos aprendiendo el idioma. Y también cuando nos equivocábamos al momento de decir algo, nos lo corregían. Y también si hacíamos un verbo de manera incorrecta, la conjugación, nos lo iban corrigiendo. La verdad es que el hablar bien tiene que ver mucho con cómo nos lo fueron enseñando. ¿Qué es y cómo se habla en nuestro seno familiar primero? Pero después, cuando llegamos ya a la parte formal de nuestro aprendizaje, entonces las escuelas fueron formando nuestro conocimiento más amplio del lenguaje. Nos fueron enseñando más palabras, más conceptos y además la connotación y la denotación de esos conceptos. Nos fueron haciendo reflexionar sobre oraciones, que ya no eran oraciones sencillas como mamá, tengo hambre, sino que empezaron a hacer oraciones yuxtapuestas, compuestas o con diferentes tipos de divisiones como comas, puntos y comas, dos puntos seguidos, dos puntos y aparte. Y entonces nos empezaban a enseñar la riqueza de ese lenguaje que nosotros habíamos adquirido primero en nuestro hogar. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que nosotros vamos teniendo el dominio de un lenguaje. Y el dominio hasta cierto punto, porque a veces dicen, ¿y tú cómo hablas español? Y uno dice, pues el 100%, y uno diría, ¿en serio? ¿Y cómo le haces para saber el 100% del idioma? ¿No? Pero lo que sí sabemos es que cada vez que tenemos más conocimiento del lenguaje, pues lo vamos hablando de forma más fluida, tenemos más capacidad para poder comunicarnos con él, para poder jugar con él. Y hay quienes juegan de una forma tan extraordinaria con el lenguaje
que entonces escriben poemas, cuentos, novelas, ensayos, y esto es un gran ya dominio del lenguaje porque tienen todos los permisos, pero tienen muchos permisos literarios para poder escribir, pero además porque conocen perfectamente el cómo se usa el lenguaje. Dice la historia que el castellano, que se ha vuelto el español, y en realidad ya hoy hablamos de español como el idioma básico, pero en aquel momento de la formación de los diferentes lenguas que había en España, el castellano, el que le da la estructura que hoy conocemos, pues tiene que ver con el Quijote. Por eso Don Quijote es uno de nuestros libros básicos cuando estamos estudiando el origen del español. Es Cervantes el que hace construcciones y empieza a darle forma a cómo construimos y qué construimos en nuestro lenguaje. Y entonces eso nos lo van heredando. Y entonces nosotros sabemos que hay algo que se llaman artículos, ¿no? Artículos, la mayoría definidos y solo uno indefinido, pero los artículos son como las articulaciones. Imagínense que no tuviéramos articulaciones, pues no podríamos mover, ¿no? Tendríamos todo muy rígido. Los artículos son un poco esto, las articulaciones del lenguaje. Y cada una de las palabras que van formando, que es un sustantivo, que es un verbo, que es un adverbio, que es una proposición. Las proposiciones también son otra parte medular porque nos ayudan justamente a articular el lenguaje. Y entonces así va creciendo un lenguaje y se va formando todo un idioma. Y después nace alguien que regula eso. Y en nuestro idioma se llama la Real Academia de la Lengua Española, con sede básicamente en España. Y entonces resulta que primero la Real Academia, lo que hacía era normar y decir, se habla de esta forma y se dice de esta forma, y que no lo hagan, no está hablando un español culto, está hablando un español vulgar. Y el español vulgar es del pueblo. Y el español culto no era de los ricos, sino de la gente que estudiaba. Y entonces nosotros como maestros sabemos y damos valor a lo que es ir a la escuela y aprender de manera formal, porque muchas cosas se pueden aprender en casa, pero no es un aprendizaje formal. El aprendizaje formal llega cuando nuestros estudiantes están en la escuela y están con nosotros. Y entonces nosotros que hemos estudiado un conocimiento, y además de que hemos estudiado el conocimiento, hemos estudiado cómo impartirlo para que ellos lo puedan entender. Entonces nos damos cuenta de que hay un valor, ¿verdad?, en la enseñanza formal. Bien, pues entonces así se fue dividiendo el español entre la enseñanza no formal, que se quedó en el vulgo, y la enseñanza formal, que se fue quedando en las academias. Y entonces pasa muchos muchos siglos, y entonces la Real Academia hoy, en nuestro día, ya no dicta. Nuestra Real Academia hoy lo que hace es reconocer. Y entonces hay palabras como cantinflear, que ustedes la han escuchado seguramente muchas veces, reconocida por la Real Academia, claro, porque la Real Academia ya no está dictando, sino está diciendo, bueno, a ver, cómo se habla, cómo se dice, y entonces yo voy, después de un proceso largo, eso es cierto, voy diciendo, ok, todo esto es correcto en Latinoamérica, ¿no? O en Sudamérica, o solo en España, y entonces va dividiendo cómo van, porque muchos somos los hispanohablantes, ¿no? Y cada uno vamos teniendo nuestras formas de hablar. Lo que sí creo que es importante que todos reconozcamos es que en México es uno de los lugares donde mejor español se habla todavía. Entonces, es querer a nuestro idioma, y quererlo es en todos los sentidos. Uso menos de anglicismos, uso menos de tecnicismos, uso menos de lenguaje ya inapropiado, porque ya pasó de tiempo, ya pasó de moda.
Entonces, todo esto es la evolución de nuestro lenguaje. Y si nosotros hablamos español y decimos que hablamos español, pues hablemoslo y hablemoslo. Mi propuesta es lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Pues además de todo, podría haber muchas razones, pero además de todo, porque somos docentes y porque estamos formando y porque si nosotros cuando hablamos nos equivocamos al hablar, entonces nuestros alumnos van a aprender también esa forma de decirlo. Incluso hay muchos alumnos que vienen de casa con mala dicción y entonces al escuchar a sus maestros con una buena dicción, ellos van a hablar un mejor español. Un mejor español es un español más gramatical y sintácticamente apegado a lo que fue la formación y la evolución de nuestra lengua. Y entonces vamos a empezar con lo que es el tema específicamente de hoy, pero que me parecía importante dar esta introducción porque vamos a hablar del lenguaje hablado, no el escrito. El lenguaje hablado, que es el lenguaje natural, y que a veces los maestros, sobre todo los que damos español o literatura, estamos ahí todo el tiempo captando dónde están las faltas de ortografía y te bajo 100, un punto por cada uno y después el que les voy a quitar 100 pesos si son 100, ¿no? Y así uno va a ir todo el tiempo luchando por la ortografía con los alumnos, pero es la escrita. Y resulta que uno no puede escribir sino como habla. Y si uno habla mal, pues seguramente va a escribir mal. Si dijiste trajiste, vas a escribir trajiste. Y ya no es una conjugación actual. Desafortunadamente, en nuestro país, ustedes conocen la historia y cómo fueron segregándose las clases sociales y el acceso a la educación. Y entonces hay quienes no tuvieron oportunidad de ir desarrollando su educación y entonces se fueron rezagando culturalmente en muchos sentidos. Y uno de ellos es el español. Yo soy de la idea, salvo su mejor opinión, que a la gente hay que ayudarla a ser mejor. Y bueno, enhorabuena que alguien me ayude a mí a ser mejor de lo que hoy soy. Pero qué bueno que yo pueda ayudar a alguien a ser mejor, que sea mejor mañana de lo que es hoy y que yo pueda ayudar. Entonces, estas conjugaciones se quedaron hace mucho tiempo, viene desde la época de la conquista, pero lo vamos a ver ahora. Y también he escuchado todo lo que ha habido sobre los libros de texto y lo he leído en toda la prensa de los errores ortográficos o no que vienen en los libros de texto. Pero vamos a empezar con lo hablado. Insisto, como uno habla, escribe. Y si uno tiene errores ortográficos al momento de hablar, son automáticamente errores que se van a reflejar en la forma de escribir. Hay unos que no. Hay unos como alcohol, que traen sus propias dificultades, pero uno no va a decir alcohol, ¿no? O alcohol, para que entonces alguien sienta que ahí hay algo en medio que es una H. Pues no, eso no. Esas son unas trampas del lenguaje, que además son bien interesantes cuando uno las sabe brincar. Pero la mayoría de las palabras en el español suenan y se escriben igual. Entonces, si yo la digo mal, seguramente la escribo mal. Insisto, no tiene que ver ahora con otras palabras como alcohol o como las S, C, B, las dos Bs, que eso tiene que ver con cómo hemos perdido también la pronunciación labial, labiodental, ¿no? Y ahora ya no gesticulamos tanto. Entonces, bueno, ahora desde hace mucho tiempo, 50 años para acá, hemos ido perdiendo esa fuerza al momento de hablar y también eso se ha derivado mucho en ortografía. Pero eso es otro tema y eso no es tema de esta sesión. Entonces, me gustaría poder compartir pantalla. Y sí puedo compartirla. Entonces, ya estoy habilitada para esto. Denme un momentito. Permítanos un momento, maestra. Ok. Sí, yo les permito.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar a todos. Veracruz, Nayarit, Puebla, aquí de la Ciudad de México, de Cuautla, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, híjole, Balancán, Tabasco. Wow, pues qué padre que podamos estar todos aquí reunidos desde diferentes climas, ¿no? Unos calores muy ricos, otros muy sofocantes y otros como aquí un poco lloviendo. Entonces, pues qué bueno que podemos estar todos por aquí unidos. Oaxaca. Ya Ay, qué está. rico Oaxaca. Disculpe. ¿Ya? ¿Quedó? ¿Sí? Sí. A ver, entonces voy a intentar compartir pantalla. Varias. Ya. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Gracias, ya está. Bueno, pues entonces vamos a platicar de los barbarismos. El lenguaje, el español tiene algo que se llama vicios del lenguaje o cualidades del estilo. A mí, la verdad, cuando enseño español me gusta más hablar de las cualidades del estilo, pero son los antónimos de los vicios del lenguaje. Y hoy vamos a hablar de los vicios del lenguaje y especialmente ¿de qué vicios del lenguaje? Pues de estos, de los barbarismos. Entonces, los barbarismos, esto no nos importa mucho, pero solamente como un repaso, pueden ser prosódicos, sintácticos, ortográficos y analógicos. Entonces, prosódicos son los que vamos a hablar hoy, que son básicamente cuando nosotros hablamos con barbarismos. Sintácticos, pues obviamente cuando construimos con barbarismos, construimos oraciones con barbarismos. Ortográficos, cuando la palabra tiene un barbarismo, o bien analógicos, que son justamente el hablar como se hablaba en el pasado, en un pasado remoto, no en un pasado de 10, 15, 20 años, pero sí en un pasado remoto, entonces también es un barbarismo. Miren, muchos de nosotros, estoy segura, aprendimos la palabra así mismo, separado y con acento en la I de así. Así mismo. Bueno, hoy eso es un barbarismo. Sin embargo, como somos una generación en transición, estamos permitidos escribirlo así porque somos estamos todavía las generaciones que lo aprendimos, ¿ok? Entonces, por eso digo que barbarismo no es de hace 10, 15, 20, 30 años. Pero si nosotros en 100 años la gente quiere seguir escribiendo a sí mismo, separado y con acento en la I de así, entonces es un barbarismo porque ni siquiera lo aprendió así y ya no se escribe desde hace muchísimo tiempo, ya no se escribe así. Hoy así mismo se escribe junto y sin acento. Entonces, esos son los barbarismos que llamamos analógicos. ¿Ok? Y, bueno, pues se clasifican generalmente por dicción, por concordancia o construcción de las palabras, que son estos mismos, pero cómo se van clasificando, porque pues hay bastantes barbarismos en nuestro lenguaje. Algunos otros compañeros de los barbarismos que se llaman vicios del lenguaje, por ponerles algunos, es la pobreza de vocabulario, cuando nosotros no decimos muchas palabras y estamos todo el tiempo sobre las mismas palabras. Bueno, eso es pobreza de vocabulario. Ambigüedad, cuando usamos palabras que pueden tener diferentes significados y entonces eso no permite una buena comunicación. Redundancia, pues así como sus libros de texto que dicen subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera, entrar para adentro, se llama redundancia. O cacofonía, que estamos hablando como en poema, ¿no? Hacemos muchos versos. Bueno, todo esto son vicios de lenguaje. Y como se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poco rápido, pero a reserva de que ustedes puedan preguntar lo que ustedes quieran y yo me pueda regresar. Miren, aquí puse algunas palabras que están mal escritas y que pienso que más o menos son comunes y cómo deberían de estar escritas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice beneficencia, como si fuera una ciencia. Y no es una beneficencia, es una beneficencia. ¿Ok? Hay gente que dice vistes. Y claro, vistes existe, pero es de vestir y es la conjugación.
Y yo le puedo decir a alguien, oye, tú vistes pantalones azul marino y camisa a cuadros. Sí, claro, vistes. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque nos vamos a esto que yo les había dicho aquí de la ambigüedad. Una palabra que puede tener diferente significado y nosotros lo estamos usando de manera incorrecta. Entonces, vistes no es de ver, sino de vestir y está conjugado. Viste, entonces sí, es de ver. Dijistes, no se usa, dijiste sí. ¿Y por qué no se usa? Porque es justo lo que les acabo de decir. Es decir, nosotros cometemos un error cuando hablamos como se hablaba en el pasado. Cuando los aztecas y nuestros pueblos prehispánicos fueron conquistados por los españoles que venían hablando básicamente castellano, hablaban en un castellano también que ya no existe y conjugaban los verbos con una terminación is. ¿Ok? Y entonces el indígena no podía decir esa combinación, esa conjugación. No estaba en su vocabulario, no estaba en su dicción. Y entonces empezó a decir dijistes, trajisteis, para poderse acercar a un poco a la pronunciación del español de los españoles de esa época, que no es la misma de la de ahora tampoco. ¿Okay? Entonces, pero no se quedó en la pronunciación de los españoles y tampoco se acercó, o sea, no era el español que se estaba enseñando en ese momento, sino fue como una unión ahí entre los idiomas que hablaban para mí no son dialectos, ¿no? Que hablaban todos nuestros prehispánicos y el español. Entonces es una conjugación pues, que quedó así y que se usó durante mucho tiempo. Dijisteis, trajisteis, venisteis, dijisteis, ¿no? Dijisteis, no dijisteis, dijisteis y todos esos. Pero eso, pues estamos hablando de 1500, 1600, 1700, ya hay como por 1800, esto se dejó de usar. ¿Ok? Se dejó de usar para la gente que fue evolucionando en el lenguaje y ya no fue formando un lenguaje español, combinación españoles indígenas, sino ya los criollos y ya los mestizos fueron creando un español mexicano, latinoamericano, dependiendo del lugar en donde estuvieran, en donde todas estas conjugaciones desaparecieron y fuimos hablando como hoy hablamos. Y voy a ir más rápido. A ver, unos muy comunes. ¿Qué es, maestros? ¿A base de o con base en? Yo no veo los chats aquí, pero ok. Pero, cuando usamos base, la palabra base, porque las otras dos son preposiciones, dice, la base es un fundamento. Estamos diciendo que la base es con fundamento en. Esto lo que yo quiero decir es, estoy basado en esto. Mi fundamento es esto, ¿ok? Entonces, las preposiciones correctas, y esta es una fórmula, es con base en. Porque yo me estoy basando en el fundamento. Estoy en el fundamento, estoy con el fundamento, no a. Y aquí tendríamos que repasar para qué se usa cada preposición. Pero entonces, vamos a con base en. Yo estoy basada en algo. Y por eso vamos a con base en. Es muy común escuchar a base de y es con base en. ¿Qué es? ¿De acuerdo a o de acuerdo con? Pues de acuerdo con. Porque lo que sigue es un sujeto. ¿Ok? Un sustantivo, pues, en especial. Y entonces el a es dirección. La preposición a nos indica dirección. ¿Ok? Y nosotros no queremos ir a ningún lado, sino estamos diciendo que yo estoy de acuerdo con mi maestra, estoy de acuerdo con la Constitución, estoy de acuerdo con el mesero, es decir, estoy de acuerdo con alguien, no a alguien.
¿Ok? Entonces, estos son como frases en las que nosotros solemos escuchar el incorrecto. Aprendámonos cuál es el correcto, de acuerdo con. Esta es muy bonita. Hasta o desde. Uy, bueno, parece que esto sí se vuelve a veces muy problemático. ¿Qué es hasta y qué es desde? Y ahí, cuando nos equivocamos, es esto que les hablaba de la ambigüedad, porque no le estamos dando a la palabra el significado real que tiene. ¿Ok? Pero basta ir al significado. Y entonces hay un cantautor mexicano muy conocido que nos dice, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. Y entonces, si nosotros decimos a alguien, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, y nos avienta una chancla, tendríamos ¿qué hacemos? ¿Nos lo ganamos? O le decimos, oye, me tienes que entregar una rosa. Porque te estoy diciendo que hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No me puedes aventar una chancla, me tendrías que aventar una rosa. Porque no te dije desde que te conocí, vi la vida con dolor. Espero que esté pudiendo yo explicar la diferencia. Pero miren, vamos a lo que puso Juan Gabriel. Y vamos a ver, es muy buena la canción y podemos estar todos bien contentos con ella y la podemos cantar. Pero nos está enseñando algo de manera quizás equivocada. Dice, yo sabía, bueno, aquí la copié, perdónenme, aquí se fue el acento, pero yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso hay muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien hasta que te conocí. Aquí en el hasta que te conocí, por lo que viene anterior, a mí me parece que lo que le está diciendo es distinto al hasta. Porque dice, yo jamás sufrí, yo jamás lloré hasta que te conocí. Es decir, ahí paró. O desde que la conoció, empezó a sufrir y a llorar. Bueno, no quiero analizar a Juan Gabriel. Lo que quiero es poner un ejemplo de cómo aquí seguramente fue una licencia que él se dio para que esto conjugara armónicamente en un ritmo, ¿no? Estaba haciendo una letra, ¿no? Pero yo lo que quiero diferenciar es el desde y el hasta. El hasta es un final. El desde es un principio. ¿Ok? Aquí nos dice Francisca, antes sentía dolor, pero todo cambió hasta que te conocí. Ok, eso es lo que está ahí. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que nosotros tengamos muy claro. El hasta es un final, el desde es un principio. Por ejemplo, si nos dicen, hasta el 23 de julio estarán abiertas las inscripciones, no quiere decir que yo me voy a inscribir el 24 de julio. Quiere decir que yo tengo que empezar ahorita, ¿ok? Porque mi último día de fecha es el 24 de julio. Y si dice desde las 7 de la mañana se reparten fichas para consulta general, quiere decir que en ese momento empiezan las citas, desde. Entonces, hasta cuando es el final, desde es el principio, ¿no? Y si ustedes ponen atención a cómo se usan, sobre todo en la televisión y en el radio, o sea, en las cosas que son publicitarias, van a escuchar que las usan como si fueran casi sinónimos, ¿no? Y es, por supuesto, un problema de lenguaje. ¿Habemos? Con este vamos a cerrar. Habemos es un verbo que nosotros quizás usamos, pero seguramente hemos escuchado mucho. Pero el habemos no existe. No existe porque si nosotros conjugamos en el presente del indicativo el verbo haber, porque es el único
tiempo que podríamos llegar al habemos, yo empezaría diciendo yo he, tú has, él ha, ustedes han, nosotros hemos, pero no podría decir nosotros sabemos y ellos han. Esta es la conjugación del indicativo del presente, del verbo haber. Entonces, como ustedes verán, jamás llegamos al habemos, no hay forma. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, nosotros hemos visto a tu hermano, pero no decimos nosotros hemos visto a tu hermano. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale el habemos 4? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos habemos mucho que sí queremos un cambio? Habemos los que siempre estamos puntuales. ¿Qué estamos diciendo? Pues quién sabe. Porque es una palabra que no existe. ¿Quién sabe dónde salió? Salió de una mala conjugación. Salió quizás de alguien que no sabía conjugar bien el verbo haber en el indicativo del presente. Pero no existe. Y si existió hace mucho tiempo, que es lo que dicen algunos por ahí que estudian el léxico, dicen que hace muchos años estudió, de muchos siglos, perdón, existió, la vemos, pero pues es lo mismo, ¿no? Nadie le dice hoy pupitre, o bueno, a lo mejor sí, pero ya no hay pupitres, ¿no? Los pupitres se abrían, no son lo mismo que un mesabanco, ¿no? No es lo mismo que una mesa de paleta, o sea, tenían, incluso conceptualmente eran otra cosa. Entonces, habemos no existe, compañeros, no lo usemos, pero enseñemos que no existe, porque no existe, ¿no? ¿Cuándo el verbo haber se vuelve un verbo de impersonal? Bueno, solamente en tercera persona. Por ejemplo, hay poca agua en los tinacos, había 2 focos guardados. Quizás porque esto se puede, a alguien se le ocurrió que habemos también podía ser, pero pues la verdad es que no existe. Y creo que ya no puedo hablar más sobre la no existencia de algo porque es muy difícil definir cuando algo no existe. Solo creo que queda claro que si nosotros conjugamos el verbo haber, jamás llegaremos al habemos, en ningún tiempo, ¿eh? Hoy yo les presento el presente del indicativo, que es el que más se podría acercar, pero en ningún tiempo gramatical llegaríamos al habemos. Y bueno, creo que hasta aquí, perdónenme, me pasé de mi tiempo de exposición, porque entiendo que lo demás es un tiempo de preguntas y respuesta para nosotros, de ustedes para mí. Entonces, pues aquí pues, lo dejo. Y es así. ¿Quién está conmigo hoy, Carla? Aquí estamos, Pati también. Bueno, pues díganme por favor si así es, ¿verdad? He seguido todo la exposición y yo creo que yo hablo con muchos errores de ortografía, ¿no? Y No. eso, bueno, me parece que es importante porque nos va permitiendo a ser consciente cómo vamos expresando, cómo vamos utilizando las palabras, cómo vamos normalizando, ¿no? Entonces, realmente Yali ha sido un descubrimiento muy interesante, cómo formas que se ha construido nuestro lenguaje, pues nos han llevado a ir dejando estos errores y el origen de donde partieron, bueno, pues nos ayuda muchísimo incluso a utilizar estas explicaciones para cuando los niños, las niñas, nuestros estudiantes cometan alguno de estos errores, pues tengamos toda esta explicación que me parece, tú empezabas diciendo, a veces este tipo de charlas ofende, efectivamente. Hay personas que cuando uno corrige alguna expresión se sienten maltratadas, se sienten señalizadas y no es agradable. Pero me parece que parte de los aprendizajes que tenemos que hacer o que tenemos que lograr o que tenemos que impulsar dentro de la escuela
tiene que ver con esta conciencia fonológica, conciencia en nuestra capacidad de expresar, esta conciencia en la redacción, la conciencia histórica, la conciencia numérica, ¿no? El uso de las operaciones aritméticas. Creo que esa es una gran aportación, es una gran tarea que tenemos en el ámbito de educación. Tú mencionabas muy concretamente que qué maravilla tener personas que pasen al lado de nuestra vida, que estén en nuestra vida, que nos ayuden a crecer. Y justo los maestros hacemos eso en la escuela. Nosotros pasamos por la escuela con el propósito de ir creciendo. Y por eso, pues, están los espacios curriculares, porque crecemos, pues, en estas cuestiones que nos van a servir para algún momento de nuestra vida. Pues tú ya leías, Yali, algunas de las personas que están presentes en el sentido de desde qué entidad nos acompañan. Efectivamente, hay maestros de Ciudad de México, de Tabasco, de Guanajuato, de Durango, de Morelos, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Puebla, de Nayarit, algunos de los maestros que se identificaron y que están aquí con nosotros. Y si me permites, Yali, déjame, tú también puedes tener acceso al chat, y quiero plantearte algunas de las inquietudes de los maestros, y si quieres las planteo todas en conjunto y ya tú haces un cierre con varias de ellas. Ya aquí Nuevo León dice, no, también habemos gente de, y fíjate, ya usé, ¿no? Hay personas de Nuevo León. Esa me va a costar trabajo sacarla, de mi expresión oral. Bueno, Basta con cambiarlo, perdón, Pati, basta con cambiarlo por el I o por el verbo estar. O sea, somos o estamos. Ok. Somos muchos, estamos muchos, hay personas, ¿no? Sí, pero bueno, Pero, esto es buscar como el verbo en el I claro, o en el estar, ¿no? claro. Pero sí es interesante cómo este error ortográfico al hablar, yo no lo había notado, Yali. Y qué maravilla, pues, que nos acompañes en ese sentido. La maestra Beatriz Elizabeth nos dice, te pregunta, ¿dónde puede encontrar estos ejemplos de barbarismos? ¿Algún libro, alguna bibliografía? Creo que agradecerán mucho este tipo de aportaciones. Hay felicitaciones, gran exposición, felicidades, agradecimientos también. Eh, eh, Alguien por ahí dice, antes se decía dolor, pero todo cambió hasta que te conocí, ¿no? Ahí la está culpando, ese es el uso que se le dio al asta, ¿no? Algunas confirmaciones. Por ahí la maestra en Gracia dice, ay, ojalá le den más tiempo para quedarse platicando con nosotros. Ahorita le vamos a dar a la maestra Yali tiempo para que cierre. Y a lo mejor, Yali, yo creo que algunos de los maestros quisieran tener algún correo, alguna red social que tú manejes para seguirte. Creo que los maestros siempre son muy generosos, buscan alternativas y seguramente te buscarán para hacerte alguna pregunta o alguna invitación. Siempre les hemos propuesto a nuestros maestros, a nuestras maestras, que inviten a los ponentes, que a través de una sesión Zoom lleven estos temas con sus maestros, porque, bueno, pues se vive diferente una relación así. Otra pregunta que tiene que ver con referencias bibliográficas, documentos donde los maestros puedan ir profundizando. También por aquí nos dicen que hay gente de Oaxaca también. Creo que son todas las preguntas. Dice, por lo que toca a mi estado, la pronunciación se escucha
Oaxaca, hasta que un gobernador lo pronunciaba así. Y con mis alumnos hago el esfuerzo de que disfruten el diptongo Oaxaca, ¿no? El día de hoy tenemos a la ponente David Bueno, les están por ahí poniendo el nombre de la ponencia. Pues te dejo un poco comentar estos planteamientos de los maestros y con algunas ideas que quieras cerrar, maestra Yalita. Muchas gracias, Pati. Pues sí, Oaxaca con un diptongo además de vocales fuertes que tiene toda su historia, las vocales fuertes, ¿no? A diferente de las vocales débiles. Bien, pues miren, sí hay bibliografía, por supuesto. No tengo a la mano, discúlpenme, pero yo con mucho gusto puedo... El español tiene niveles y todo debe de aprenderse generalmente por niveles. Por niveles de edad, pero además por niveles de conocimiento, ¿no? Hay gente muy joven que tiene un conocimiento muy amplio y hay gente joven que no lo tiene. Entonces, a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, mandarles bibliografía que tenga que ver con el grado académico que estén enseñando. Es decir, bueno, no el grado, no es específicamente quinto o tercero secundaria, ¿no? No, pero si me dicen primaria y que ahora en México se ha también estudiado como en otras partes del mundo la división del primero, segundo, tercero, después cuarto, quinto y sexto. Entonces, si me dicen en cuál de las dos partes de la primaria o bien secundaria, o si hay alguien de preparatoria o universidad aquí con nosotros, pues con mucho gusto yo les mando la bibliografía que tiene que ver más con ese nivel que ustedes están enseñando, porque, miren, El Quijote puede ser un gran libro en español, y lo es, pero dejarlo leer en primaria o en secundaria, perdónenme si alguien lo ha hecho, pero me parece excesivo. No puede ser, ¿no? Es demasiado, hay que buscar, por eso no leemos, creo, tanto en México, y es porque a veces no está bien acoplado las historias con el nivel mental, cronológico y el contexto en el que viven los estudiantes. Entonces, para todo hay que segmentar para que la gente se entusiasme, me parece. Entonces, yo les puedo dar mi correo electrónico. Es mi nombre, es Y. Bueno, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? ¿Para qué estoy? A ver. yalics@yahoo.com. Ahí está. Y entonces yo con mucho gusto, ustedes mándenme y díganme en qué grado enseñan, a qué nivel enseñan, y yo les mando bibliografía para que la puedan buscar, ¿no? Y también, nada más que en sus dudas que no sean inmediatas, porque si es muy inmediata para resolver mañana, a lo mejor no se la resuelvo, pero es decir, porque a lo mejor no estoy ahí atenta al correo, pero también si tienen dudas o quieren preguntarme algo, con mucho gusto, ¿no? Del español y de la literatura, con mucho gusto, ¿no? Porque también es cierto que quien más avanza en el idioma, a veces es más difícil estar como leyendo tantos libros, pues, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, su base puede ser la Real Academia. Tiene un diccionario y el diccionario está en internet, entonces basta que ustedes pongan Real Academia y les van a salir. De ahí pueden hacer ustedes preguntas y les va a salir las respuestas. Entonces esa es una base muy, muy clara para que los ayude si no siempre tienen una orientación, ¿no? Y está el diccionario diccionario de las dudas latinoamericanas, que es nuestro lenguaje, ¿no? Y no es un diccionario de conceptos, es un diccionario de dudas. Entonces también ese es muy bueno en general, pues, ¿no? Hasta para nosotros, pues, ¿no? Que nosotros enseñamos y nosotros tenemos que pulir nuestro lenguaje
somos maestros, pues, ¿no? Si a lo mejor si fuéramos, bueno, yo como defiendo mucho el español, no se lo acepto a nadie, pero digamos que siendo así muy manga ancha, entonces, pues mucha gente podría no tener claridad sobre el lenguaje, pero yo creo que los maestros sí tenemos, y en mi caso que soy periodista y me he dedicado a la comunicación, me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nosotros enseñamos, lo enseñamos mal y se va para el resto de la vida, ¿no? Entonces, a ver, alguien aquí puso unas redes sociales. Ok, yo no tengo, del Grupo Loga, yo tengo redes sociales, si ustedes me buscan me van a encontrar, pero realmente quiero decirles que yo no soy una persona de redes sociales. Yo tengo redes sociales porque mi trabajo, para yo poder verificar las redes sociales de los lugares donde yo trabajo, tengo que entrar desde mis cuentas para poderlas ver como externa y para poder entonces ver qué es lo que está pasando. Entonces, por eso yo tengo redes sociales, pero la verdad es que ni publico ni me interesa nada publicar ahí. No soy todavía de esa época, discúlpenme, pero no estoy en eso, ¿no? Después aquí me dicen, Jesús dice, el enfoque comunicativo de la SEP dice que dejemos a los alumnos hablar y escribir como ellos puedan. Pues sí, porque... ¿Les digo? Miren, cuando alguien no sabe, no puede controlar. Cuando alguien no sabe, no puede enseñar. Cuando alguien no sabe corregir, porque no sabe cómo corregir, no puede corregir. Cuando alguien no tiene conocimiento de algo, no se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, y también que no vayan a la escuela, pues ¿para qué van? Y escribir como ellos puedan mientras entienda el mensaje suficiente. El chiste es que entienden. Entonces, ¿cómo sería avanzar la corrección del lenguaje? Pues es que eso, ¿cómo nos comunicamos? Hay gente que se comunica y tiene muchísimos problemas y dicen, es que la comunicación no sirve para nada. No, pues no, porque quién sabe qué estás diciendo, ¿no? Y entonces, si los campos de comunicación no son iguales, pues es igual hablar con un chino, con un francés que con un mexicano, porque pues entonces quién sabe cómo nos vamos a entender, porque si cada quien usa sus reglas y cada quien dice su dicción y cada quien habla como quiere, pues quién sabe qué está. Vamos a empezar como antes de Cervantes, o sea, Cervantes tenían un español así, por eso estaba bien dividido, aunque terminó dividiéndose en vulgo y culto, pero estaba bien dividido y no se entendían, por eso las clases sociales estaban sumamente alejadas unas de otras, pero no solamente por la riqueza o la pobreza, sino por lo cultural, ¿no? Y después, o sea, revisemos la historia en todos los países, cómo había gente que de verdad no se podía entender y eso hacía que las divisiones fueran mucho, mucho más grandes, ¿no? Entonces, yo la verdad es que pienso que si nos vamos a olvidar del español y cada quien va a hablar como quiere, y cada quien va a tener los vicios del lenguaje que quiera. Y cada quien va a tener las faltas de ortografía con las que nació y no va a cambiar. Pues entonces, no sé cómo nos vamos a entender. Yo, aunque todavía no estoy viejita, voy más de salida que de entrada. Entonces, pues no sé cómo se van a entender los que vengan hacia adelante, a ver cómo se entiende, ¿no? Pero a mí me parece que estamos regresando un poco, pero además, ¿saben qué es lo grave? Que solo nosotros, ¿no? O sea, los demás países en español van a seguir perfeccionando el español, pero no retrocediendo quizás, y nosotros quizás vamos a retroceder. Entonces, bueno, yo propongo que los alumnos ya no vayan a clases. También si no quieren aprender matemáticas, pues que da igual, ¿no? Hay calculadoras. Entonces, pues si nos ponemos así de simplistas, ¿no? Perdón, ya me quedé mucho ahí, pero es que me molesta ese tema. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hace tiempo para más ejemplos. Díganle a Pati que haga una segunda sesión de esta para que podamos tener muchos más ejemplos y que ustedes además me pongan ejemplos de, a ver, yo digo esto, ¿está bien o no? Porque yo creo que pues eso sería muy bueno, ¿no? Que ustedes me digan, a ver, ¿esto que yo digo está correcto? ¿Esta frase está correcta? Bueno, ya, creo que ya estoy a tiempo, justo a tiempo, no me quiero pasar. Muchísimas gracias, Yali. Y un poco siguiendo esta reflexión que se desencadenó a partir de lo que tú nos vas compartiendo,
pues sí, a los niños pequeños pues, hay que dejarles escribir y luego ir mejorando su caligrafía para que su letra pues sea mucho más entendible. Por supuesto que ayuda muchísimo que al principio hagan producciones escritas como ellos puedan, pero justo a partir de eso irlo mejorando. Para eso sirven muchísimo los portafolios donde los niños van advirtiendo sus avances. Lo mismo, cuando el niño empieza a hablar, pues es evidente que cometemos errores, pero justo está ahí el ámbito de la escuela para ir ayudando. Yo he utilizado alguna técnica, maestros, cuando veo que los alumnos cometen algunos errores de redacción o que observo que en su lenguaje oral los cometen, lo grabo y luego lo grabo de forma correcta y ellos lo comparan. Y entonces van diciendo, van observando, van estableciendo qué deben de mejorar. Y les ayuda muchísimo. Y pues poco a poco es un proceso, para eso estamos muchos años en la escuela, para ir perfeccionando pues todas esas habilidades. Yo quiero agradecerle a los maestros y a las maestras. Estamos en espera, Yali, de 2 o 3 recomendaciones bibliográficas que tú tengas por ahí cercanas para que los maestros las conozcan. Nosotros se las mandamos. Siempre tenemos la base de datos de los maestros que asisten a los martes con Grupo Loga y les vamos compartiendo los materiales. Muchas gracias, maestros y maestras. Muchas gracias, maestra Yali. Y nos vemos en el siguiente martes de Grupo Loga. Un abrazo a todos y un fuerte deseo de que descansen y un buen miércoles de trabajo mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias y felicidades, maestra, conductora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra Conserva. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima.